Hola, Dios les bendiga, querida familia en Cristo. El Seminario Bíblico en Línea, es un gusto poder llegar hasta ustedes con una clase más de la materia de discipulado. Estamos compartiendo junto con mi esposa sobre cómo enseñar a las iglesias y a los estudiantes a discipular a personas que están llegando a las iglesias, o quizá tu propia familia, tus hijos, la gente que está a tu alrededor. Es imperativo, es importante para cada cristiano, Paola, que aprendamos a ser discípulos de Cristo, porque a eso nos mandó el Señor Jesús a hacer. Amén. Y esos son los temas que hemos estado viendo. Esperamos que cada uno de estos los estén disfrutando y estén siendo útiles para ustedes, para su familia, para sus vidas y para sus iglesias también. Y bueno, vamos a estar viendo hoy el tema, vamos a empezar con el tema de la iglesia. Ya estuvimos viendo el tema de la oración, el tema de la salvación, el tema de la oración, el tema de la Biblia, y ahora vamos a empezar con el tema de la iglesia. Y es un tema muy importante para un nuevo cristiano y para personas que se integran en la iglesia, porque la iglesia es el plan de Dios para cada cristiano. Y si no les enseñamos qué dice la Biblia sobre qué es la iglesia, cómo podemos ser parte de la iglesia, vamos a tener cristianos inmaduros o cristianos que juegan al llanero solitario, que creen que uno puede ser cristiano solamente desde su casa sin necesidad de congregarse. Y creo que tristemente eso es cada vez más frecuente en nuestros tiempos y mucha gente está alejada del Señor por esa actitud. Y bueno, el tema que vamos a estar viendo sobre la iglesia es muy importante porque muchas veces tenemos un concepto de lo que es la iglesia y pensamos la iglesia es el lugar a donde voy cuando hay una boda o cuando hay alguna ceremonia especial, pero en realidad, o cuando quiero buscar de Dios en una necesidad una vez al año. O donde me voy a poner a cuentas con Dios, pero en realidad la Biblia explica y habla muchos aspectos acerca de la iglesia que son de bendición a nuestra vida, y cuando tenemos ese enfoque y tenemos esa perspectiva, nos da mucho más entendimiento de lo que es la iglesia, la importancia, para qué Dios puso la iglesia, cuál es esa importancia de la iglesia, cuál es la necesidad de la iglesia, cómo funciona la iglesia. Entonces todo eso vamos a estar viendo en este tema que esperamos que disfruten. Así es. Y bueno, recuerda siempre tomar notas, y todas las guías están, algunos nos han escrito y preguntado cómo pueden tomar el curso. Solamente tienen que ir a seminariobiblicoenlinea.com, y algunos también me han dicho, doctor Carlos Andrés, ¿cuándo va a comenzar el siguiente curso? Y es que no han comprendido cómo funciona el Seminario Bíblico en Línea. Es un seminario que haces desde tu casa, a tu propio paso, en tu propio tiempo. Así que si quieres comenzar, puedes comenzar hoy mismo. Puedes irte a Seminario Bíblico en Línea, inscribirte, y ya puedes comenzar las clases. No tienes que esperar un periodo que comienza nuevamente las clases. Y bueno, en este tema que vamos a hablar de la importancia de la iglesia, lo que debes enseñarle a las personas en el discipulado, hoy vamos a ver la importancia de la iglesia, pero la siguiente semana, la siguiente clase de discipulado, vamos a enseñarte qué es lo que puedes enseñarle a las personas sobre cómo somos parte de la iglesia local, qué significa estar en una iglesia y cuál es mi rol como creyente dentro de una iglesia. También vamos a despejar algunas excusas comunes que la gente pone para no congregarse, no ir a la iglesia, y vamos a analizar algo muy importante: las características de una iglesia sana, porque es nuestro anhelo que a través de este seminario y de este discipulado la gente pueda ser formada como creyentes sanos en la fe, como creyentes que funcionan como la iglesia que Cristo diseñó. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, de la importancia de una iglesia sana, pero antes que nada quisiera decirles que algo importante explicar es que la iglesia, mucha gente piensa que la iglesia es un edificio. Piensan, vamos a la iglesia los domingos, la iglesia pensamos que es el edificio, pero la palabra iglesia es la palabra eclesía en el Nuevo Testamento griego, que significa una asamblea, una reunión de personas. En realidad la iglesia somos las personas salvas, redimidas por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, y somos el grupo de personas que le pertenecemos a Dios y que existimos para darle gloria a Dios y para cumplir la misión y el propósito que Dios tiene para sus hijos en este mundo. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Pero antes quisiera que oráramos, porque generalmente las clases no hacemos esto, pero es importante orar, que Dios bendiga la vida de nuestros hermanos que están sirviendo, y que Dios use enseñanza, discipulado para formar nuestras vidas. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias por la obra que tú haces en la vida de nuestros hermanos que están conectados en este momento. Gracias por los que se esfuerzan, Señor, en equiparse para poder dar a tu pueblo, Señor, una formación espiritual
hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, toca corazones y vidas y te pedimos que este discipulado que estamos enseñándonos a discipular sea usado para que podamos transformar comunidades enteras, familias, vidas. Y Dios, dale el valor a mis hermanos, la disciplina, Señor, la diligencia para poder hacer discípulos tuyos. Úsanos hoy para tu gloria, estamos en tus manos, Señor, y gracias por esta clase que nos permites tener y por el compañerismo a la distancia que tenemos con nuestros hermanos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el tema del bueno, discipulado. con este tema de la iglesia, cuando escuchamos la palabra iglesia, lo primero que a la gente o las personas normales se le vienen la primera imagen que se les viene a la mente, pensamos en el edificio. Pero debemos de saber y recordar que la iglesia no es el edificio, no es el lugar en donde asistimos, no es el lugar en donde nos reunimos, sino la Biblia enseña que la iglesia es la reunión, como estaba comentando ahorita a mi esposo, que es eclesía, es la reunión de las personas que se congregan para poder buscar el nombre de Dios. Y vemos en Mateo 18:20, dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, estoy ahí yo en medio de ellos. Entonces sabemos que la presencia de Dios la encontramos en donde hay personas que están buscando de la presencia de Dios. Y a mí, como su profesor del seminario, ya habiendo visto la materia hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, algo que les voy a enseñar en este seminario y les he enseñado, siempre respetar el contexto en el cual se dicen los versículos, porque mucha gente saca la Biblia de contexto, como por ejemplo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No estudies. Y está hablando de la letra de la ley de Moisés que condenaba a la muerte al violar la ley. O por ejemplo, donde está el espíritu de Dios hay libertad. Y se utiliza para decir que puede ser un servicio desordenado, por ejemplo. Y siempre hay que ver, ese no es el contexto. Y en este caso, Mateo 18:20 está hablando de la disciplina en la iglesia. Cuando un hermano peca contra alguien en la iglesia, lo que hay que hacer es ir y hablar con esa persona. Y si no, traerlo a 2 o 3 testigos, y si no, a toda la iglesia, y tenerle por una persona que ni siquiera es parte de la comunidad de fe por su falta de arrepentimiento. Y en este caso, Cristo habla de la autoridad que hay en su iglesia, en los creyentes, el liderazgo que Dios ha puesto, de que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Pero como quiera, este versículo es relevante porque eso es la iglesia. Son más de 2 personas reunidas en el nombre de Cristo para vivir los dones espirituales, la fe, el exhortarnos, el animarnos, el edificarnos mutuamente. Eso es la iglesia. Y el primer punto de cuál es la importancia de la iglesia que tenemos que aprender es que la iglesia es una congregación de personas salvas. Ese es el primer punto que hay que enseñarle a un nuevo cristiano, que la iglesia no es el edificio, sino que ellos al venir a Cristo son la iglesia. La iglesia es una congregación de personas salvas. Exactamente. Entonces, cada persona que ha venido a conocer de Cristo, a decidir y escoger caminar con el Señor, con Jesucristo, viene a ser parte de la iglesia. Y obviamente el edificio es donde las personas hay un lugar visible donde las personas pueden venir y reunirse y buscar de la presencia de Dios, pero hay muchos lugares, muchos países en donde la gente no puede tener un edificio. Entonces se reúnen en casas, algunos le llaman underground houses, que son casas escondidas, que no saben que están buscando de la presencia de Dios, pero ahí está la presencia de Dios. El gobierno no sabe cuando son perseguidos. Entonces ahí está la presencia de Dios cuando 2 personas o 3 o más están buscando de Dios juntas. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces vemos que está hablando, siempre la iglesia es esa reunión, esa congregación de personas, y parte de la iglesia que también nos habla de que nosotros debemos de estar buscando ya de la presencia de Dios y estamos buscando santidad en nuestra vida. Sí, y eso es la iglesia. O sea, la iglesia, este tema es muy relevante, Paola, para personas que vienen del catolicismo romano, porque la iglesia, sobre todo en nuestros tiempos, que la apologética católica romana está tan fuerte, tratando de convencer a algunos cristianos que la iglesia católica romana es la única que dejó Jesucristo. Si tú quieres saber más de esto, ve a mi canal de Carlos Andrés Moore, busca el playlist de
del catolicismo romano o de los padres de la iglesia y el catolicismo, y vas a encontrar material sumamente valioso donde estudio a la luz del contexto de pasajes bíblicos usados por el catolicismo, mostrando que no dicen lo que el catolicismo ha enseñado que dicen. Y la diferencia básica entre el catolicismo romano y las iglesias cristianas evangélicas es que nosotros enfatizamos un evangelio cristocéntrico, enfatizamos la salvación disponible en Cristo a todo aquel que cree, y Cristo es el centro. Y para las iglesias católicas romanas tienden a ser centradas en la iglesia católica en sí misma, y creen que si uno no está en la iglesia católica no está en Cristo. Entonces es importante cuando hablamos con gente que viene del trasfondo católico romano, porque van a tener mucha presión de sus familiares de decir, no, te metiste en una secta, te lavaron el cerebro, hay una sola iglesia verdadera, la que dejó Cristo, que es la católica. Entonces es importantísimo este punto con gente que viene del catolicismo, que entiendan, como 1 Corintios 1:2 dice la primera parte. Nosotros lo hemos dividido en realidad por eso ponemos 1:2a, 1:2b, es un solo versículo, pero para ser más legible lo partimos en dos. Pero dice a la iglesia de Dios, eso es la iglesia no se le nombra en el Nuevo Testamento como católica. El catolicismo es un concepto, como vas a aprender les voy a enseñar a ustedes en Historia de la Iglesia. Es un concepto, una palabra que significa universal, donde está toda la iglesia. Y en el siglo II y III la Iglesia Católica Romana enfatizó su catolicidad, o lo que toda la iglesia creía, al enfrentarse a falsas doctrinas, mostrando que los nuevos grupos que surgían, que tergiversaban el evangelio, no eran lo que la iglesia toda creía. Eso es todo, pero lo voy a explicar más adelante cuando veamos Historia de la Iglesia. Pero si hay un nombre para la iglesia en el Nuevo Testamento, es la iglesia de Dios, o sea, la asamblea de personas que son de Dios, que están en Corinto. Y dice a los santificados en Cristo Jesús, eso es la iglesia, gente que ha sido santificada, apartada del pecado para ser de Dios, llamados a ser santos. Siempre está hablando de las personas. La iglesia son los que son llamados a ser santos. La iglesia no es una institución única que tiene la verdad, que es la única religión verdadera. El camino, la verdad y la vida es Cristo, no una iglesia. Claro. Ahora hay iglesias que son más apegadas a la verdad que otras, eso sí. Pero, claro, sí. Y sí es importante también la iglesia, o sea, esa reunión de las personas que creen en Cristo, sí es importante esa reunión y también esa dependencia en la palabra de Dios, porque de ahí te da lo que es la sana doctrina, la sana enseñanza que vas a poner en práctica en tu vida, que también vas a poder ir, en esos lugares es donde puedes venir a aprender de la palabra de Dios, que es lo que la Biblia está enseñando, y es donde se expone y se abre, ¿no? Entonces sí es importante, esa es una función y es una forma en la que la iglesia también es bendecida y también se mantiene saludable. Bueno, y la segunda parte del versículo me encanta, porque dice que la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados a ser santos, santificados, y dice aquí, junto a todos los que en cualquier lugar, esa es la iglesia, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gloria a Dios, de eso se trata la iglesia. La iglesia es la gente que pertenece a Dios, que invocan en todo lugar, en cualquier lugar, en África, en Asia, en China, donde quiera que estén, los que son salvos en Cristo e invocan el nombre del Señor y siguen su palabra, son la iglesia de Cristo. Claro, y bueno, para continuar, hemos visto en primer lugar que la iglesia es una congregación de personas salvas, en donde las personas se reúnen, buscan de la presencia de Dios, abren la palabra de Dios y averiguan, estudian la palabra de Dios. En segundo lugar, la iglesia fue fundada por Cristo mismo y es el plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vemos que la idea de la iglesia no es una idea que solamente se le ocurrió a una persona, a un hombre, sino es una idea de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es plan de Dios y a través de eso nosotros también podemos crecer espiritualmente. En Mateo 16, 15 y 16 dice Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y dice Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos de que ahí Jesús mismo, en la misma palabra de Dios, se está refiriendo de que Él es el Hijo de Dios y en Él es en quien está lo que es en donde se sostiene la iglesia. Sí, porque en este pasaje es el primer pasaje del Nuevo Testamento que menciona la palabra iglesia.
O sea, hasta ahorita en Mateo capítulo 16 no se ha mencionado la palabra iglesia jamás. Lo que se ha mencionado es que Jesús llama a sus discípulos para que le sigan y se ha mencionado Jesús y sus discípulos. Pero aquí Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces vemos que cuando Jesús va a mencionar lo que es la iglesia, es en el contexto de la identidad de Cristo mismo. O sea, una pregunta que Cristo hace sobre quién es Él. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Hijo de David, el Rey venidero, el Rey que establece el reino de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, quien refleja la naturaleza de Dios, el Mesías. Y entonces el verso 17 Jesús le dijo, Simón, qué bienaventurado eres, porque no fue carne ni sangre, no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Y aquí viene el versículo 18, que también es un versículo sumamente usado por el catolicismo romano, donde Jesús le dice, también te digo que tú eres Pedro. Recuerda que la pregunta era, ¿quién soy yo? Que es Jesús. Y Jesús le responde, yo te digo que tú eres Pedro. Y sí, Jesús le cambió el nombre a Pedro porque él se llamaba Simón, un nombre hebreo, y le puso por nombre Cefas. En arameo significaba piedra. Le pone la palabra Petros en griego, en el Nuevo Testamento griego, dice, y tú eres Petros. Y dice Jesús, y sobre esta roca, y en el idioma original dice sobre esta Petra, que es plural de Petros, que significa una roca grande. Dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces, es bueno compartirle a los nuevos creyentes que quien edificaría su iglesia era nada menos que Jesucristo mismo el que edificaría su iglesia. Y dice, las fuerzas de la muerte, del Hades o de la muerte, no prevalecerán contra ella, no triunfarán sobre la iglesia. Y bueno, han pasado 2000 años y la iglesia de Cristo sigue triunfante, alcanzando vidas, redimiendo personas que estaban separadas de Dios, trayéndolas a Cristo. Entonces, Paola, a mí me gusta mucho cuando hablo con gente católica explicarles eso, de que, porque este versículo ha sido el versículo que han usado para sostener el papado, y porque ellos creen que Jesús dejó a Pedro como papa, y entonces Jesús dejó, cuando Pedro falleció, él dejó otro representante y hay una sucesión apostólica infinita. Sin embargo, este pasaje jamás dice Jesús, y tú vas a nombrar a otro después de ti, porque estoy estableciéndote a ti como jefe de mi iglesia. Jesús no dijo eso. Jesús estaba hablando de su identidad y no le dijo, tú eres Petros y sobre Petros edificaré mi iglesia, sino utilizó otra palabra. Dijo, tú eres Petros y sobre Petra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué me meto en esto? Mi esposa, cuando da este discipulado en la iglesia, generalmente no habla tanto de este tema, pero me gusta meterme a mí cuando lo comparto, porque mucha gente este versículo son como campanitas en su oído que les recuerda todo lo que les han dicho de que hay una sola iglesia que es la católica. Claro, y este pasaje debemos de recordar, siempre ver en el contexto, ¿no? O sea, como empezamos a ver en el pasaje en Mateo 16, ahí Jesús les está diciendo, ¿quién creen que soy yo? O sea, se está tratando este tema de cuál era la posición de Jesús en respecto y en relación a su nombre y a su iglesia. Y ahí es donde se refiere y hace este juego de palabras de Petro, o sea, como decirle, tú eres una de las piedritas y yo soy la roca sobre quien se va a sostener la iglesia. Y por eso dice ahí, yo, no le dice tú, no le dice a Pedro, no, tú edificarás mi iglesia, dice yo edificaré esta iglesia sobre esta roca, refiriéndose a Jesús mismo. Y hay un pasaje, yo quería compartir, perdón, que en 1 Pedro 2:4, Pedro mismo aclara quién es la piedra, porque quién es la roca y quiénes somos nosotros como cristianos como piedras, porque Pedro mismo de su puño y letra, en su primera carta dice, acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa o de mucho valor ante Dios. Entonces ahí Pedro en 1 Pedro 2:4 dice que nos acerquemos a Cristo, acercámonos a Él, quien es la piedra viva que fue desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Jesucristo es la roca. Más adelante va a decir que Él es la piedra angular de la que sostiene todo el edificio. Y dice en el verso 5, ustedes también, dice Pedro, le dice a la audiencia de creyentes, ustedes también son como piedras vivas, ahí está su propio nombre, tú eres Petros, que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Cada cristiano, Cristo es la piedra angular
Y sobre Cristo se encuentra establecido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se encuentra los apóstoles que Cristo dejó, y sobre los apóstoles está construida la iglesia entera, y cada cristiano es parte de ese propósito, de ese plan de Dios de construir su iglesia. Claro, y debemos recordar que Cristo Jesús es ese fundamento. O sea, nunca debemos de quitar eso a un lado, ponerlo como un fundamento frágil o débil, sino Él es el fundamento sobre a través de cientos de años se ha construido la iglesia que Jesús mismo fundó con un propósito y con una intención para cada uno de nosotros ser parte en eso, en alguna forma en la que Dios nos ha equipado. A través de 20 siglos, a través de 2000 años, se ha construido la iglesia del Señor. Ahora, en 1 Corintios 3:11, por eso dice el apóstol Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces creo que este punto es muy importante enseñar en el discipulado, que la iglesia no fue el plan que a alguien se le ocurrió. La iglesia no se le ocurrió fundar a un líder religioso, un pastor. Fue Jesucristo mismo. La iglesia es de Cristo, a quien se le ocurrió establecer su propia iglesia. Y bueno, algo que siempre me gusta también traer en este tema es de que a veces en el caso de la iglesia, nosotros pensamos en iglesia y dependiendo lo que cada quien ha experimentado, ha vivido, es lo que continuamos practicando en nuestra vida, ¿no? Si tuviste una mala experiencia en una iglesia, generalmente dices, pues yo ya no quiero volver a ir a una iglesia, y simplemente te cierras y te desconectas. Pero debemos recordar aquí de que Jesús nos recuerda que una vez que nosotros somos creyentes, hijos de Dios, somos parte de esa iglesia. Y es una iglesia, nosotros somos parte de una iglesia que en donde Dios nos ha dejado, Dios está obrando en nuestra vida, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Hay gente inmadura dentro de la iglesia, hay gente madura y hermosísima dentro de la iglesia. Hay iglesias sanas, hay iglesias falsas, y en la misma Biblia encontramos también sobre de eso, de que va a haber falsas personas, falsos profetas, con malas intenciones, que van a querer desanimarnos o no van a querer desanimarnos, simplemente van a querer usarnos. Pero debemos de recordar que siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, pero aunque hayamos tenido una mala experiencia, eso no debe de limitarnos a dejar de continuar congregándonos, dejar de ser parte de la iglesia. Entonces, debemos de saber y recordar de que en donde quiera que nosotros estemos, la iglesia, obviamente hay más sanas y menos sanas, pero la iglesia también va a tener sus defectos o sus imperfecciones, pero a la vez en la iglesia vas a poder encontrar una de las bendiciones más bonitas en la vida, porque pues ahí a través de eso vas a conocer de Dios, vas a conocer de su palabra, vas a conocer a otras creyentes que van a animar tu fe, que te van a inspirar, y en mi caso y en nuestro caso creo que hemos visto eso, o sea, de que la iglesia ha tenido una función en el mundo que ha traído luz, que ha traído paz, que ha traído una bendición a tanta gente en tantas formas. Muchas universidades fueron creadas por creyentes que querían que otras fueran, que otra gente pudiera tener esa capacidad de poder educarse y aprender. La Cruz Roja salió de personas que amaban a Dios, cristianos, creyentes, que querían ayudar a otros. ¿Por qué? Por ese amor que Cristo pone en muchos creyentes para que vayan y ayudemos a otras personas en diferentes formas. Entonces, hay si quitáramos la iglesia de este mundo, estaríamos en un mundo totalmente diferente, porque Dios es quien hace la diferencia en la vida de una persona, y esa persona hace la diferencia en el mundo, en la forma única en la que Dios nos ha puesto. Entonces, a través de la iglesia podemos ver paz, podemos ver luz, muchos destellos de bendición dentro en el mundo que vemos. Muchas veces tiene que ver con personas creyentes que realmente se sacrifican y aman a Dios y buscan esa forma de ayudar a otros. Entonces, la iglesia es idea de Dios. Vamos a continuar viendo de esto, pero es un tema muy bonito, pero fue creada por Cristo Jesús mismo, porque Él sabe y Él sabía que en medio de las imperfecciones de nuestra vida, porque Dios está trabajando en nosotros, no es algo inmediato que sucede de la noche a la mañana, sino es un proceso también en el que vamos conociendo de Dios, de su palabra, vamos madurando poco a poco, y eso lleva tiempo también. Pero es idea de Cristo, y Él sabía que nosotros la necesitábamos, y el impacto que podía tener y que puede tener en este mundo.
Exacto. Y aunque muchos piensen que no necesitan la iglesia, que pueden ser cristianos solos, lo que tenemos que hacer es explicarles que es idea de Dios y que Dios desea que nos congreguemos, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 24, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. El propósito de Dios, el hecho de que algunos lucren con la fe, dice según de Pedro, de que habrá falsos maestros como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, y que dice que harán mercadería de nosotros y que con palabras fingidas tratarán de engañarnos, pero dice que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y eso es triste porque es la razón que mucha gente se desanima. Entonces, si has tenido una mala experiencia en una iglesia y estás llegando hasta ti esta clase por alguna razón, quiero que sepas que sí existen iglesias sanas. Todos los cristianos somos imperfectos, pero hay iglesias que en medio de nuestras imperfecciones, en esa iglesia hay sanidad, hay amor, hay un ambiente sano en el cual crecer, y de verdad que la iglesia es una tremenda sanidad para nuestro mundo. O sea, ¿qué otra organización saca a la gente de las adicciones, de la depresión, de pensamientos suicidas, sana matrimonios destrozados? ¿Qué otra organización si no es Dios a través de su iglesia? Y por eso es importante que amemos al Señor, que caminemos con Él y que vivamos para compartir la luz que hay en Cristo, que disipa las tinieblas de este mundo. Exactamente. Entonces, vemos de que la iglesia en primer lugar es una congregación de personas salvas. Vemos en segundo lugar que la iglesia es idea de Jesús, fue fundada por Cristo mismo y es plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y también la iglesia es un equipo con una misión. Entonces, como iglesia tenemos un propósito. No solamente existimos para existir, para que la gente venga cuando tiene ganas o cuando está triste, sino la iglesia sí tiene un propósito. Tenemos una función dentro de lo que Dios nos ha dejado, un llamamiento, un mandato que Dios nos ha dejado en nuestras manos. Pero ¿cuál es ese mandato? Y vamos a estar viendo eso también. En 1 Corintios 12, 27 dice, todos ustedes, las personas que creen en Jesús, son el cuerpo de Cristo, y cada uno es parte y tiene una función dentro de ese cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este entendimiento que somos parte del cuerpo de Cristo, aunque a lo mejor tú no te sientas parte. Si tú eres una persona que ha entregado su vida a Cristo, eres parte, lo sepas o no lo sepas, simplemente eres parte del cuerpo de Cristo. Más que todo, estás siendo una parte activa o una parte totalmente inactiva. Exacto. A veces puedes decir, ay, bueno, pues a mí de qué me sirve el dedo chiquito, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo todas las partes que tenemos son indispensables, y hasta el dedo chiquitito que tú puedes decir, ay, está chiquito y casi no me sirve, también está sirviendo ese dedito, ¿no? Y no sé si alguna vez te ha pasado, pero si tú te golpeas ese dedito chiquito, le duele a todo el cuerpo. Entonces, hasta ese dedo chiquito, cuando se lastima, tiene un efecto en el cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y también tenemos una función dentro de este cuerpo. Y a mí me gusta siempre ilustrar este tipo de puntos que toca la Biblia, en cómo muchas veces lo podemos aplicar en muchos aspectos en nuestras vidas, pero en las cosas de Dios ahí no lo podemos ver como con una foto con claridad, ¿no? Pero una de las cosas que me gusta explicar es cómo, por ejemplo, si alguien está jugando en un partido de fútbol o va a jugar en un partido de fútbol, hay una cantidad de integrantes dentro del equipo de fútbol. Hay un portero, hay un delantero, hay un media, hay un defensa, está el coach, están los que se sientan en la banca, está hasta el que sirve las aguas, ¿no? Que a veces también termina siendo parte del equipo, pero cada uno de esos son importantes. Entonces, cada uno tiene su función, y a veces si en un equipo de fútbol el portero dice, ay, pues, que imagínense que tienen ya un partido importante y el portero dice, ay, pues como que hoy pues no se me antoja ir mucho al partido de fútbol, pues yo me voy a quedar, y ni avisa ni dice nada, ¿no? Pero el portero de fútbol se ha equipado y se ha entrenado con regularidad y el hacerse bueno en esa posición que solamente él puede hacer. Los demás
personas del equipo no pueden hacer la función del portero. Claro que lo podrían hacer, pero lo van a hacer mal porque no han estado ejercitando y practicando esa posición en particular, porque llegan cada una de las personas y las posiciones que tienen las personas dentro del fútbol tiene una especialidad. Cuando los cambias sí pueden cubrir, pero no cubren a la magnitud de lo que la persona que ha ejercitado esa posición es tan bueno como lo es. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una persona que está en la portería, si esa persona dice, pues yo no voy, ¿qué imaginas que va a pasar con ese equipo de fútbol? Lo más seguro es de que aunque estén todos los demás personas y sean responsables y sean parte del equipo, esa persona que está dejando ese hueco y no participando, esa persona va a hacer una gran diferencia en que todo el equipo pierda. Entonces, a lo mejor van a poner a alguno de los que está sentado en la banca y le van a decir, pues tú entra y métete como el portero, pero lo más seguro es que le metan muchos goles porque no ha estado practicando esa posición. Entonces, y así cualquier otra posición, si quitas un delantero, aunque sea un delantero y estén todos los demás, van a tener una persona menos que está jugando en el equipo, que va a hacer toda la diferencia para que ese equipo no tenga un buen resultado en un partido de fútbol. Entonces, los equipos necesitan trabajar juntos, necesitan trabajar en base a sus fortalezas, en base a los dones y talentos que Dios les ha equipado a cada uno. Entonces, por eso vemos en este pasaje de 1 Corintios 12:27, dice, ustedes, cada uno, se está refiriendo a cada creyente, son el cuerpo de Cristo y cada uno tiene una parte y tiene una función dentro de todo el cuerpo. Entonces, sea una posición visible o sea una posición invisible, como en el caso de la persona que entrega las aguas, a lo mejor es una persona menos indispensable, pero cuando hay un partido de fútbol muy importante lo necesitas porque esa persona va a hidratar y se va a preocupar solamente de que el equipo tenga aguas para poder hidratarse. Entonces hay personas que a veces piensan, ay, bueno, pues yo no soy importante porque nadie me ve o porque no estoy jugando adentro del partido, pero esa persona también es importante. Las personas que están en la banca son muy importantes también, porque si alguno de las personas que están adentro se lastima o se cansa, entra esa otra persona fresca y con la fuerza y la energía para poder jugar y tomar esa posición de la persona que ya está cansada. Entonces, todas las posiciones son importantes, aunque sean menos activas, aunque sean menos visibles, pero eres parte de ese cuerpo. Y esa es la importancia de que todos aprendan a descubrir sus dones dentro de la iglesia, que es algo que vamos a enseñarles también en el discipulado a la gente que discipulamos, porque Dios nos ha dado un don. Y este pasaje de 1 Corintios 12 precisamente habla de esto, de que Dios ha repartido dones en su cuerpo como Él quiso, según el Espíritu Santo nos otorgó a cada uno. Lo triste, Paola, es que muchísimos cristianos hasta hoy no saben cuál es su don. Quizá muchos de ustedes que están... quizá tú que estás viendo esta clase dices, es que pastor, yo no sé cuál es mi don. Y bueno, Dios permite esta clase para equiparte también y que te pongas a pensar y descubras para qué eres bueno, para qué te hizo Dios, cuál es el don que Dios te ha dado. Puede ser algo tan sencillo como ser una persona útil que ayuda en la iglesia cuando hay una necesidad. Puede ser enseñar, puede ser exhortar en amor a las personas, ser una pieza preciosa de ánimo cuando alguien está decaído, pero todos tenemos una función dentro de la iglesia y es importante enseñar esto de que la iglesia es un equipo con una misión, porque hay una misión que Dios nos ha dado. La misión del equipo de fútbol es evitar que le metan goles y meter goles en la portería contraria para ganar el partido. Y no está nada más jugando para patear una pelota. Exacto. Porque imagínate que les aventaran... La pateas para adelante y para atrás y para todos lados, pues y si no sabes las líneas de la cancha, pues también se sale esa pelota y ya no estás jugando con las reglas con las que se juega ese deporte. Pero a veces algo que también... Hay gente que no conoce su don y a veces para poder conocer tu don sí necesitas intentar diferentes cosas.
cosas, porque a veces, ¿cómo vas a saber qué te gusta en la vida? ¿Qué te gusta hacer? No te va a quedar más, hay gente como los niños, ¿no? Los niños todos dicen, yo quiero ser veterinario, y de repente... Bombero, policía, los niños. Ajá, y van creciendo y se van dando cuenta que a lo mejor esa no es lo que quieren ser, sino van descubriendo otras profesiones, otras cosas que les gustan más, que les apasionan, y van cambiando de profesión o de gusto o de dirección hasta que encuentran lo que realmente aman hacer. Y a veces así en la iglesia pasa, muchas veces no sabes qué, dices, ¿cómo voy a servir en la iglesia? ¿Y qué voy a hacer en la iglesia? Y si no sabes, intenta haciendo alguna cosa que te llame la atención. Ya vas a ver si te gusta, si te desagrada, cambias a otra cosa en la que puedas servir. Si te gusta un poquito y encuentras una que te gusta más, cambia a hacer esa que te gusta más, y ya después te puedes ir especializando, se podría decir también. Te vas especializando en el área en particular en la que Dios te ha llamado. Y hay gente que no conoce sus dones y hay gente que sí conoce sus dones, pero a veces también les da flojera. Dices, ay, ¿para qué voy a servir o me voy a comprometer con la iglesia si quiero ocupar este tiempo para otras cosas? No me quiero comprometer de más. Yo con dar migajitas a las cosas de Dios, con eso estoy satisfecho. Y en realidad sí es importante que seamos todos parte en la iglesia, que hagamos lo que Dios nos ha llamado. Hay etapas en las que vamos a poder dar más de nuestro tiempo, de nuestra vida. Va a haber etapas en las que vamos a dar menos, pero conforme la etapa en la que estés, sí es importante que en alguna proporción estés siendo parte de ese cuerpo de Cristo, porque es algo que Jesús mismo nos ha llamado que nosotros seamos. Y también me gusta mucho dar este ejemplo, así como en el equipo de fútbol, dentro de los ministerios, dentro de la iglesia, hay muchos tipos de ministerios dependiendo cómo funciona cada iglesia, pero hay desde el ministerio de cuidar niños, el ministerio de la alabanza, el ministerio del servicio, el ministerio de dar bienvenida. Hay muchas áreas en las que puedes servir dentro de la iglesia. Y hay unos ministerios, como les decía, que son visibles y otros que no son tan visibles. Sean visibles o no, es algo que estamos haciendo para el Señor. Y es algo que debemos de saber, que aunque aparentemente no estemos dando mucho o bien recibiendo mucho también, que Dios usa lo que estamos haciendo en formas que a veces nosotros no podemos lograr medir o no podemos lograr ver. Exacto. Entonces, un ejemplo que me gusta dar siempre es en el caso del ministerio de los niños, en el caso de los bebitos, ¿no? Los bebitos más chiquitos que son entre 1 y 2 años. Generalmente las personas que sirven en ese ministerio, hay dos cosas, ni dan ni reciben. No dan una clase en la que dices, ok, le estoy enseñando la palabra de Dios a los niños, porque los niños todavía están muy pequeños, les puedes poner música, les puedes hablar, pero no estás enseñándoles tan claramente la palabra de Dios porque son pequeños, y tampoco estás recibiendo, no estás escuchando la palabra de Dios. Y muchas veces esas personas pueden pensar o puedes salir de la iglesia y decir, bueno, entré a la iglesia y salí, pero pues sentí como que fui a una guardería, ¿no? Nada más cuidé niños. Pero en realidad, siempre hago esa pregunta. ¿Y qué diferencia enorme hace ese ministerio? Porque tener un niño que está llorando, todo el mensaje es toda la diferencia del mundo para que si hay 100 personas o 50 en esa iglesia, las 50 o las 100 no escucharon nada del mensaje. Exacto. O escucharon poquito o distraídos, o la persona que fue que necesita saber que Cristo le ama y que puede salvarles, salió pensando, ay, qué escándalo de niños en este lugar. Entonces, pero cómo ese ministerio que hizo esa persona hizo una diferencia tan grande. Y siempre decimos, en nuestra iglesia no entretenemos a los niños, no cuidamos niños, sino que les enseñamos. Pero obviamente, un niño de 1 año, 2 meses, es difícil porque no tiene la comprensión que le des una clase más completa sobre quién es Dios, sobre su amor. Pero sí, es algo que muchos pueden pensar, bueno, que nada más vine a cuidar niños a esta iglesia. Exacto. Entonces, sí es importante ver la diferencia que estamos haciendo en cualquier ministerio, porque a veces puede ser algo muy simple y muy sencillo, pero si una persona que está a cargo se encarga de todo, no puede hacer ni esas cosas sencillas. Entonces, con los niños,
como decía mi esposo, si entra un niño en un servicio, es mucho más difícil que las personas presten atención si el niño está jugando, si está haciendo ruido, si está llorando. Entonces, la palabra de Dios y el propósito por el cual es llevado y predicado la palabra de Dios, muchas veces no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque uno se distrae. Y eso es en el caso de un niño, pero si metes a 5, 6 bebés infantes que lloran y juegan o están corriendo, ya es mucho más difícil que la palabra de Dios llegue al corazón de la persona y la palabra de Dios trabaja en la vida de las personas. Y bueno, ahorita dice algo que me gustaría compartir, eso querías compartir. Bueno, algo importante que me encanta de mi esposa Paola, además de que Dios la ha usado mucho en el ministerio de discipulado con los estudios bíblicos de integración, por eso le pedí que me acompañara para compartir con todos ustedes, que vieran un poquito de lo que hacemos en la iglesia, que Dios nos ha permitido experimentar un crecimiento muy bonito. En este seminario vas a aprender también sobre ministerio práctico y queremos combinar todo lo que hacemos en las materias con la vida práctica ministerial, porque eso nos llamó el Señor. Y algo que admiro mucho de Pablo es que Dios le dio la sabiduría y la tenacidad de cuando llegamos a la iglesia y éramos 40 personas y solamente había una hermana que siempre le tocaba los domingos cuidar a los niños. Y en ese ministerio fuimos invitando, mi esposa fue invitando personas, conectando a una hermana en Cristo que tenía más experiencia con una nueva persona que llegaba, para que sirviera también como una relación de discipulado, de hacer amistades con gente que llegaba. Y por la gracia de Dios, el ministerio creció de una persona voluntaria a llegar a ser un ministerio de 85 voluntarios dentro de nuestra iglesia que toman rotaciones, porque también eso hemos visto que en una ocasión a mi esposa le tocó una iglesia que bajó y estaba una hermana con los bebés o con los niños, y mi esposa le preguntó: hermana, ¿cuánto tiempo tiene haciendo esto? Y dijo: 7 años, domingo tras domingo. Y ahí, como nosotros como pastores o como líderes de la iglesia, tenemos que cuidar de no sobrecargar, que la misma persona haga el mismo ministerio y no tenga ayuda de nadie. Tenemos que poner a la gente a rotar, porque es un ministerio que crece y que hace una diferencia enorme, y yo admiro mucho en mi esposa que Dios le dio la tenacidad y sabiduría para crecer ese ministerio, y ahora tenemos personas bien valiosas que están ayudando con mi esposa, sirviendo al frente domingo a domingo. Pero fue un proceso que tomó años. Y sí es importante servir, que entre todos llevemos la carga de la iglesia, porque a veces, como la mayoría de las que sirven son mamás, ya que están entre semana con los niños, a veces dices: ay, llego a la iglesia y más niños, lo que quiero es sentarme y disfrutar el servicio. Pero en nuestra iglesia tratamos de hacer lo que es una rotación, que le toca una vez cada 4 semanas. Entonces, a través de esa rotación, la persona sirve, pero también tiene esas otras 3 oportunidades de poder sentarse y disfrutar el servicio sin tener ninguna responsabilidad. Entonces, está siendo alimentada espiritualmente, fortalecida la persona espiritualmente, recargada también de energías, porque requieren esa pausa, ese descanso. Y también uno requiere siempre estar involucrado en alguna forma dentro de la iglesia y de la obra de Dios, y estar sirviendo activamente, porque Dios te permite crecer. A través de servir creces. No solamente hay cristianos que se acostumbran a veces pasan 8, 10, 20 años y son cristianos que llegan a la iglesia, se sientan y nunca participan en nada, critican todo, porque muchas veces si estás sentado a veces estás solamente viendo todas las fallas de todo mundo, pero ya cuando estás sirviendo te das cuenta que cuesta trabajo, que no es tan fácil, que hay personas que sirven y son muy responsables, hay personas que sirven y les cuesta trabajo aprender lo que es la responsabilidad, porque piensan: ay, bueno, es de Dios, entonces pues hoy sí voy, porque pues nadie me paga aquí, entonces pues es voluntario, y creen que lo voluntario a veces se puede rayar con lo irresponsable, ¿no? Entonces, aunque sean las cosas de Dios, debemos de hacerlas siempre bien. Aún más, porque es para el Señor. Así claro. Es, y no solo para el Señor, es para el Señor, y también con un propósito que Dios nos ha dejado, un propósito no solamente terrenal, sino un propósito también eterno que Dios nos ha permitido usar nuestra vida para nosotros poder servir. Entonces es importante que nosotros sirvamos, es importante que encontremos y descubramos nuestros talentos, es importante que nosotros seamos parte de la iglesia que Dios nos ha dejado y estemos llevando la misión. A lo mejor la misión no vas a llevar tú la palabra, a veces vas a llevar tú directamente la palabra de Dios a alguien, y alguien va a venir a Cristo por medio de que tú le compartiste a una persona o a varias
varias personas, pero a veces no va a ser así. A veces tú vas a ser el habilitador para que Dios use a lo mejor ya sea a tu pastor o a un líder o a una persona que tiene el don del evangelismo. Y a veces puedes habilitar el hecho de que cuidas niños, el hecho que que abres tu casa, no sé, diferentes formas. A veces puedes habilitar que la obra de Dios o la palabra de Dios permita ser hablada y compartida con personas que tienen la necesidad de escucharla, que no conocen de Dios, y también de las personas que ya la han escuchado, que caminan con Dios, pero también requieren crecer. Y por medio de la iglesia podemos llevar a cabo esa misión que Dios nos ha encomendado. En Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, significa que hagamos personas que sepan caminar con Dios, que sean aprendices de Jesucristo y que hagan discípulos de todas las naciones. No importa la nacionalidad que sea, no significa que te tienes que ir a otro país para hablar de la palabra de Dios. Si Dios te ha rodeado de personas que son tu familia, tus amigos, tus conocidos, compárteles a ellos. Pero si alguna vez, en algún momento te toca una persona que es de otro lado, también podemos compartirle de las buenas nuevas de salvación. Sí, y a algunos Dios les va a llamar a las misiones, que es un llamado también muy especial, pero dice aquí Jesús en griego, dice pantata etne, a todas las naciones que estaban allí mismo muchas veces en Jerusalén, y por eso serían después en el libro de Hechos testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero la razón por la que compartimos este pasaje dentro del discipulado, que te va a tocar a ti compartir también, es porque la iglesia es un equipo que tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El equipo de básquetbol pues trata de meter más canastas en el equipo, en la canasta contraria. El equipo de fútbol tiene que meter goles para ganar. Y en el caso de la iglesia existe para llevar a Jesús a las personas que no le conocen y formar discípulos de Cristo. Esa es la razón esa es la misión del equipo, la misión que el equipo cumple. Exacto, y aquí en su palabra vemos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. O sea, ahí es donde tenemos que llevar la palabra de Dios a otras personas, porque eso es lo que va a hacer efecto y bendición en su corazón, en sus vidas, en sus mentes. Y dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es algo que Dios nos ha dejado y es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, el llevar la palabra de Dios en acción, no solamente en pensamiento, sino tenemos que ser parte en esto que Dios nos ha dejado. Y cuando les enseñé la materia de evangelismo en la clase pasada, vimos que la importancia del evangelismo y aprendimos cómo métodos de evangelismo y aprendimos cuál es el contenido de una presentación del evangelio. Y en realidad es importante como iglesia mantener esto cercano, porque muchas iglesias se han centrado en sí mismas. Solamente están viendo hacia el interior, ¿no? Que vamos a hacer esta actividad, esta otra, y todo lo que hacen es pensando en ellos. Y hay que pausar y ver que Cristo nos mandó a ser discípulos de todas las naciones, llevar el evangelio a otras personas. Entonces el propósito del equipo es llevar la palabra de Dios a quienes aún no conocen de Cristo. Y hay que pensar qué estamos haciendo como iglesia para hacer eso de llevar el evangelio y preguntarnos, ¿hay algunas cosas que hacemos que son un obstáculo al evangelismo? Nuestro orden de servicio, lo que hacemos en el servicio, ¿es solamente pensando en la iglesia local? O hay cosas que hacemos que la gente que no conoce a Cristo salen asustados de ahí y dicen qué está pasando en este lugar, como dice 1 Corintios 14, salen confundidos, dice, no dirán que estáis locos, dice el apóstol Pablo, dice, pero si todos profetizan, y está hablando de proclamar un mensaje de Dios para exhortar, consolar y edificar, dice que la gente se dará cuenta que verdaderamente Dios estará entre nosotros. Pero sí es importante, muy importante. Y algo muy importante en este pasaje en Mateo 28, 18, 19 y 20, dice, así que vayan y hagan discípulos. Y es importante que tengamos esto también en nuestra mente, de que Jesús está dando acá un mandato a cada uno de nosotros que hemos escogido y decidido caminar con el Señor. Dice, vayan, se está refiriendo a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros como iglesia pensamos o a veces sin querer somos educados en la iglesia que vas, escuchas, sales, vives tu vida como quieres y no haces nada, ¿no? Pero realmente un seguidor de Jesús, estás también siguiendo las cosas que Jesús
dice y las cosas que Jesús nos manda. Y por eso dice así que vayan. Entonces, en primer lugar, va a requerir acción de cada creyente, que lleves la palabra de Dios a otros lugares, a otras personas, que estés activo intencionalmente. Y algo que también siempre comparto es de que a veces la gente, a veces hay iglesias que se quedan de un tamaño, ¿no? Que hay 5 personas o 20 personas o 30 y creen que es algo normal. Pero cuando la gente está realmente, las personas, los creyentes están haciendo realmente la obra que Dios nos ha encomendado, naturalmente la iglesia crece. No hay forma que una iglesia no crezca cuando está llevando las buenas nuevas de salvación a otras personas. A lo mejor unas van a crecer más lento que otras, hay pero muchos factores que afectan el crecimiento. Pero sin duda, cuando la iglesia no está haciendo su parte, como eso de que si uno cree que vas a la iglesia a solamente sentarte, escuchar y no hacer nada, porque a veces la gente tiene la idea de que la iglesia es el trabajo del pastor, ¿no? O el trabajo del líder. Y realmente, sin duda, es un llamado que Dios ha hecho a algunas personas de tiempo completo, a otras de medio tiempo, pero Dios ha llamado a personas para que les sirvan, pero también Dios ha llamado a su iglesia para que sirva también y sea parte de la misión que Dios nos ha dejado. Como en este equipo de fútbol, tienen un propósito, tienen una misión. Como iglesia también tenemos una misión y tenemos un propósito, y no es un propósito ni una misión que nos hemos puesto nosotros mismos, sino es algo que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros como creyentes. Y cuando estamos conscientes de la misión que Dios nos ha dejado, cada creyente entiende y sabe que tiene que ser parte en llevar esa misión. ¿Y cómo eres parte? Aprendiendo a compartir de las buenas nuevas, aprendiendo a compartir de Jesús a otros, aprendiendo a enseñar a otros cómo caminar con Jesús. Y si una persona no tiene ese concepto o esa idea de cómo se ve una persona que camina con Jesús, entonces muchas veces terminas nada más haciendo una persona igual que tú. Entonces es importante saber que un discípulo de Jesús es alguien que conoce de su palabra, lo que hemos estado viendo en estos estudios, que entiende lo que es la salvación, que entiendes lo que es la oración, que entiendes para qué usar la Biblia y cómo usarla, cuál es el propósito, cómo leerla y todo lo que hemos estado viendo, para que entiendes lo que es la iglesia y para qué sirve la iglesia, cuál es la función de la iglesia por la cual Dios la ha dejado. Y así nosotros, cuando estamos entendiendo esto y entendemos este pasaje que Jesucristo mismo nos ha dejado, que vayan y hagamos cada uno de nosotros discípulos, va a involucrar de nuestro tiempo, va a involucrar de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro conocimiento. A lo mejor tú no sabes demasiado, pero esos 2, 3 pasos que tú ya conoces lo puedes compartir con otras personas. Lo poco o lo mucho que sabes, no lo dejes escondido, que sea como un tesoro escondido, sino que sean tesoros que puedes compartir con otros, que otras personas también pueden ser bendecidas por caminar con Jesucristo, porque siempre caminar con Dios va a traer mucha bendición a la vida de la persona, trae una paz impresionante en la vida de las personas, y ese es el propósito de la palabra de Dios y de la presencia de Jesús en nuestra vida. Totalmente, así dijo Jesús, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Y así es también en la iglesia. Tenemos que dejar la luz de Cristo brillar según los dones que el Señor nos ha dado y ser obedientes a Dios. En Juan 17:18, Jesús en su oración al Padre antes de ir a la cruz dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Dios nos ha enviado a cada cristiano, y no es labor solamente del pastor o de los que están al frente, sino de cada cristiano. Y en el versículo 18 decía Jesús, mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles que tenía el Señor, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué hermoso, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios espera que seamos una iglesia que compartimos la fe con otras personas, y en el discipulado también hay que enseñarle a la gente cómo compartir de Cristo, y en nuestra iglesia lo hacemos más adelante, cómo compartir de nuestra fe. Entonces ya vimos 3 razones por las cuales
la iglesia existe, qué es la iglesia, y ahorita vamos a ver la cuarta. Y bueno, en cuarto lugar, la iglesia es una familia espiritual. En Juan 1:12 dice, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese poder de convertirse en hijos de Dios. Entonces, vemos de que somos parte de una familia, hijos de Dios, que tenemos una identidad en Cristo, así como a veces, no sé si alguna vez te ha tocado ver a una familia, ¿no? Y ves a los papás y ves a los hijos. Y todos los Pérez se parecen porque hablan igual y tienen la nariz igual. Y tú dices, no, estos son de la familia Pérez, se les nota leguas, ¿no? Ya sea por algunas costumbres o formas de ser. Pero o rasgos. Físicos. Y así igual, como hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, de la familia en Cristo. Y tenemos también ciertos rasgos, ¿no? O sea, porque dice la palabra de Dios que las personas que caminan con Dios, esas personas aman a otras personas. El carácter que vemos, que Dios dice que nos vayamos deshaciendo de la naturaleza pecaminosa y vivemos toda esa naturaleza y que nos pongamos esa otra naturaleza que Dios nos pide, que características de bondad, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, etcétera, que nos vistamos de todo eso. Entonces vemos que como cuando vamos caminando con Dios nos vamos deshaciendo de cosas pecaminosas, nos vamos haciendo de cosas del carácter de Dios en nuestra vida, que todo eso nos va a hacer como más parte de esa familia y se va a notar que estamos caminando con Dios porque tenemos ese carácter que Dios pide que nosotros vayamos ejercitando y practicando. Entonces, si somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Por eso la Biblia constantemente habla hermanos. La palabra hermanos es porque tenemos al mismo Dios como Padre. Y eso nos hace ser parte de una familia, y la familia se cuida, la familia se ama, la familia se relaciona. También a veces los hermanos pelean. Al estar conviviendo bajo el mismo techo en una familia es muy común que haya diferencias, pero ahí es donde Dios es glorificado, en el que sepamos resolver nuestras diferencias, en el que cada uno reconozca su falta, confiese sus faltas a la otra persona, se pidan perdón, se reconcilien. Pero sí es importante que entienda la gente que al venir a Cristo llegaron a ser parte de una familia, y al ser parte de una familia tienen que convivir con su familia, tienen que amar a sus hermanos, tienen que servirse unos a otros, tienen que interesarse en amor los unos por los otros. No solamente somos un equipo como un equipo de fútbol que vive para meter goles y lograr ganar la copa y conquistar partidos de fútbol. En este caso nuestro partido es arrebatar personas de las garras de Satanás, del infierno, del pecado, de una vida de oscuridad, de una vida de oscuridad, y compartir la luz de Cristo. Pero también somos una familia, y esto es importante enseñarlo a un nuevo cristiano, que somos una familia en Cristo. Y sí. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, dice, si tuvieran amor unos por los otros. Entonces, aparte de ser una familia en Cristo, también obviamente debemos de amar a nuestro prójimo como la Biblia enseña, pero también habla del amor entre creyentes, el amor entre personas. Entonces, cuando nosotros estamos mostrando el amor de Cristo a través de nuestra vida, de la forma en la que vivimos, cuando te interesas, hay familias que tú ves y dices, wow, qué linda familia, ¿no? Se ve cómo se aman, cómo se aprecian, cómo se valoran, y hasta te dan ganas, ¿no?, de ser parte de esa familia. Y así al opuesto, hay familias que se pelean y no se quieren ver, pasan un poquito de tiempo juntos y ya ni siquiera están conviviendo bien. Entonces, es importante que practiquemos y ejercitemos y seamos ejemplo, ¿no?, al mundo. Como dice acá, en esto van a conocer que son mis discípulos, cuando se aman unos a otros. Entonces, cuando realmente cada uno de nosotros como personas tendemos todos, ¿no?, a ser egoístas, tendemos a ser egocentristas, a solo pensar en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en cómo tú me puedes ayudar, cómo puedes beneficiarme. Naturalmente pensamos en esto, pero Dios quiere que nosotros no seamos así, sino realmente tengamos interés en las otras personas, en el bienestar de otros. Cuando alguien está yendo mal, echarle la mano. Cuando alguien está sufriendo, estar y apoyarles en su sufrimiento. Y así en muchísimas formas, pero
Las familias que realmente se aman también son familias que se respetan, son familias que se cuidan, familias que se animan, y estas son cualidades que como creyentes, como familia en Cristo, como iglesia, debemos y podemos ejercitar y podemos practicar. Y eso va a ser la diferencia, va a ser la luz para otras personas que dicen, wow, esta iglesia de verdad que linda, ¿no? Cómo se apoya. Va a ser toda la diferencia para una persona que diga, realmente aquí se nota que sí está siguiendo a Jesucristo en sus Amén. vidas, porque se nota su amor, se nota su interés, se nota ese cuidado genuino hacia otras personas, ¿no? Y uno quiere ser parte de eso. Y al revés, uno no quiere ser parte en una iglesia en donde no ves un interés, no ves un amor genuino. Tú dices, pues voy a la iglesia, se supone que debe de haber amor, ¿no? Y si para empezar no llegas a ver eso, obviamente la gente se desanima, la gente no le interesa. Exacto. Y entonces empiezan a opinar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos practicando algo tan esencial y tan básico, pues que Jesucristo mismo nos ha mandado. Y algo también, Paola, que estaba pensando es que también a algunas personas se van de la iglesia molestas en ocasiones y dicen, no, es que aquí no hay amor porque pasé por una situación, una necesidad y ni siquiera les importó. Y a veces ni siquiera ellos comunicaron la situación o le comunicaron a una persona y pensaron que toda la iglesia iba a saber. Entonces, por ejemplo, o ponen expectativas en la iglesia que ellos mismos no cumplen. Hay gente que dice, no, es que me voy de la iglesia porque no les importo. ¿Y por qué dice hermana que no les importa? Es que nadie me habla. Y le preguntas a la hermana. ¿Te quedas para que alguien hable contigo? No, pues no, salgo rápido. Pues a qué hora te van a conocer, ¿no? Exacto. Y tú saludas a otros, no, pues tampoco. Es que estuve enferma y no me visitaron, ni siquiera me llamaron. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted visitó a una persona enferma de la iglesia que se enteró que estaba enferma en la iglesia? Y muchos se quedan en shock porque se ponen a pensar que ni siquiera, o sea, que ellos están yendo de una iglesia teniendo una expectativa de algo que ellos mismos no están haciendo. Entonces tienen una expectativa distorsionada y real de la iglesia, disfuncional, pensando que otros deben hacer por ellos en vez de verse ellos como parte de la iglesia. Y que otros deben hacer por ellos lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer por otros. Entonces, mucho ojo con eso. Y eso es lo hermoso de este discipulado, que está dando una formación para que la gente que venga a nuestras iglesias tenga una manera sana de vivir la vida cristiana. Y esto nos va a ahorrar de muchos problemas en la iglesia, por eso me encanta este discipulado. Y algo que también es que a veces pensamos que la iglesia va a llenar todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, si yo voy a la iglesia, entonces tienen que ver por mí, tienen que cuidarme, tienen que ayudarme. Y en realidad ese no es el propósito de la iglesia. Claro que vas a ver gente que te ayuda, claro que vas a ver gente que te echa la mano, que vas a ver gente que se interesa en tu vida, y obviamente eso lleva tiempo construir, no siempre es inmediato. La gente que realmente ama a Dios está sacrificialmente, porque la gente que ama a Dios tiene a sus hijos, tiene a sus familias, tiene a sus trabajos, pero muchas personas que están sirviendo a Dios activamente están sacrificando de su tiempo, están sacrificando de su vida para poder ser de bendición a esas personas que están, se puede decir, empezando en las cosas de Dios, o a veces no empezando, ya tienen mucho, pero más inmaduras, que tienen esa expectativa de que la iglesia tiene que llenar todas mis necesidades. Pero la realidad no es esa. La función de la iglesia y el propósito de la iglesia no es esa. Sí debemos de ser parte en eso, como dice la palabra de Dios, que debemos de amar a nuestro prójimo, de que en eso conocerán a mis discípulos, en que se amen unos a otros, o sea, que realmente hay un genuino interés a otras personas, pero no la iglesia va a llenar todo lo que tú necesitas, todo lo que tú esperas, todo lo que tú imaginas. Eso lo va a hacer solamente Dios. Y por eso es importante la dependencia en Dios, el caminar con Dios, el aprender a ser un discípulo de Cristo, porque corrige todas nuestras malas pensamientos de cómo nosotros tenemos esa expectativa incorrecta, y corrige también cómo nosotros, cada uno, debemos de ser parte en la iglesia. Y bueno, en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos y no desmayamos. Y Pablo está exhortándoles a continuar haciendo el bien, y eso es la iglesia.
ese bien se hace dentro de la iglesia y dice: a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Pablo dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Lo que decíamos, hay gente que dice: no, es que a mí no, la gente no se interesa en mí en la iglesia. Y la realidad es de que ellos no se conectan con la gente y generalmente no, pero con la hermana sí se conectan, pero esa hermana se conecta con ellos y por eso se da a querer. Entonces todo lo que sembramos, eso cosechamos. Pero el siguiente versículo es el importante por el cual lo compartimos ahora, porque dice: por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice: y en especial o mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia, Pablo mismo le dice a los Gálatas que somos una familia en Cristo. Esta semana pasó una situación muy difícil cuando estamos grabando esta clase, donde el esposo de una hermana querida, fiel en nuestra iglesia, partió, y gracias al Señor que él conoció a Cristo antes. Ella estuvo orando por muchos años por él y conoció a Cristo antes de fallecer. Estuve con él en el hospital orando, llorando con ellos. Y fue muy hermoso saber que este hermano pudo conocer a Cristo antes de morir y irse de este mundo con una seguridad plena de quién es Dios. Él me decía que ni todo el dinero del mundo podía comprar la paz, la seguridad que Dios le estaba dando y el que nosotros por amor estuviéramos allí. Y nos muestran que lo que hacemos es importante. Y estuvimos el día de ayer con esta familia, fuimos con ellos porque falleció, finalmente llegó el momento de ir con el Señor de este hermano en Cristo. Y fue bien lindo de empezar a ver uno por uno personas de nuestra iglesia que llegaban a esa casa, personas que amamos. Y entraba una familia, nos dábamos un abrazo, y otra familia, y otra familia, y otra familia, y otra familia. Y al rato estaba la casa llena, que no había ni siquiera asientos. Llena la cocina, llena la sala, llena el comedor, lleno el pasillo. Como una familia, ¿no? O sea, no éramos familia de sangre, pero estábamos como familia apoyando a nuestra hermana en una situación que ella estaba viviendo difícil, y como ahora sí que naturalmente surgió el amor hacia esa persona, y como Dios pues a través de eso muestra, ¿no? Que como dice acá, que somos como una familia en la fe. Así es. Bueno, hoy vimos la importancia de la iglesia y vimos lo que tienes que enseñarles a la gente en este primer discipulado de la iglesia. Déjanos saber tus comentarios, estoy seguro que son de bendición. Si esta clase de discipulado fue de bendición para tu vida, si aprendiste algo que enseñar a los nuevos creyentes, a la gente que va llegando a tu iglesia, por favor escríbelo aquí, dale like al video, siempre dale likes a todos los videos, porque eso hace que el algoritmo de las redes sociales lo ponga para que otros sean bendecidos, escuchen del Señor Jesucristo. Y por favor compártelo. Si este video bendice tu vida, mándaselo por WhatsApp a hermanos de tu iglesia, por Facebook, por Messenger, por cualquier red social que utilices, por Telegram, porque demos a conocer recursos sanos y útiles como estos que Dios ha provisto. Invita a otros a ser parte del seminario. Si quieres saber más información, ve a seminariobiblicoenlinea.com. Y en esta clase sobre la iglesia, lo que debemos enseñarles a los nuevos creyentes o a la gente que va llegando, así sean pastores que llegan a tu iglesia, que quieren ser parte o que han sido pastores en el pasado, o maestros de escuela dominical o líderes de células, sea quien sea, todo cristiano tiene que saber lo que la iglesia local cree y reafirmar qué es un cristiano sano en la iglesia local. Entonces, lo que vimos, número 1, la iglesia es una congregación de personas salvas. La iglesia no es el edificio, somos las personas. Todo nuevo cristiano tiene que saber eso. Número 2, que la iglesia fue idea de Cristo, fue fundada por Cristo mismo, y la iglesia no es opcional. La persona que dice: yo soy cristiano pero desde mi casa, yo no creo en las iglesias, es una persona que le dice: Cristo, te amo, pero no creo en tu plan. Cristo, te amo, pero te equivocaste en decir que tú ibas a establecer una iglesia. Están diciéndolo con sus acciones, y la iglesia es el plan de Dios. Y a veces a través de otras, o sea, ¿qué mejor lugar en donde puedes crecer que en el caso del matrimonio, ¿no? Que estás con una persona en donde conoces sus debilidades, sus defectos, y a través de eso creces en amor y creces también en paciencia y en perdón. O sea, tienes que ejercitar todo lo que estás viendo en la palabra de Dios, y lo mismo sucede con un cristiano que está caminando con Dios. ¿Ves? Tienes que aprender a amar, porque amar no es solamente en las buenas, sino es como en las buenas y en las
malas, y amar, y eso es donde lo podemos llevar en la práctica, y también ejercitar el crecer en amor, el crecer en perdonar y en muchas otras cualidades que Dios nos pide que crezcamos, pero la iglesia es ese lugar perfecto donde también es una oportunidad para nosotros para crecer y madurar. Y bueno, el tercer punto que vimos es que la iglesia somos un equipo con una misión, tenemos un propósito que Dios nos ha dejado, y debemos de trabajar y funcionar como equipo. Dentro de la iglesia local que Dios te ha permitido ser parte, debemos de funcionar como un equipo, haciendo discípulos y llevando una misión, que es que la gente conozca de Jesucristo. Y en cuarto lugar, vimos que la iglesia somos y es una familia espiritual. En tu iglesia local, tú también, ha habido gente que nos ha dicho, no, yo vengo de otro estado, ¿no? O de otro país, y vengo a la iglesia y me siento como en casa. Y a veces así pasa, que te puedes mover de ciudad, de país, y encuentras a otros creyentes que están genuinamente buscando del Señor y de su presencia, y te sientes otra vez como en familia, porque venimos a ser esa familia espiritual que estamos poniendo nuestra mirada en Jesús, y que estamos siguiéndolo a Él y poniendo en práctica todo lo que Él nos ha mandado que hagamos. Muy bien. Unas palabras antes de despedir a mi esposa. Recuerda que yo continúo dando el resumen del capítulo del libro de Discipulado, así que no te vayas, porque eso es también parte de la clase. Pero aquí terminamos esta sesión, que espero haya sido de muchísima bendición. Y Paola, no sé si quieras despedirte con algunas palabras de consejo sobre el discipulado. No, pues nada más seamos parte de la iglesia, no veamos la iglesia como algo ajeno a nosotros, y algo que siempre también le comparto a nuestros hermanos en Cristo dentro de nuestra iglesia es de que el hecho que tú te sientes al fondo, atrás, a la esquina, en lo oscurito, no significa que no seas parte de la iglesia. Sigues siendo parte de la iglesia independientemente de donde te sientes, o independientemente que hayas escogido equivocadamente el vivir esa vida cristiana como un llanero solitario. Tenemos que ser parte de esa iglesia, porque siempre vas a ver personas dentro de la iglesia que van a inspirar tu fe, y tú también puedes ser de inspiración a otras personas. Entonces, pero Dios te bendiga, un gusto estar con ustedes, y esperamos que sigan disfrutando cada uno de este tiempo que estamos dedicando para que ustedes puedan conocer un poco más o agarrar herramientas que les sean útiles para su vida espiritual o también para su ministerio. Muchas gracias, Paola. Yo creo que muchas gracias de parte de todos del tiempo también que haces para apoyar y ser de bendición con lo que Dios te ha permitido enseñar. Y bueno, quédense conmigo, porque inmediatamente ahorita seguimos viendo el resumen del libro, así que la clase no ha terminado todavía. Muy bien, gracias a Dios por esta clase de discipulado sobre la iglesia, un tema súper importante, porque es lo que queremos, no solamente cumplir con el propósito del evangelismo de hacer discípulos de Jesús, sino también saber que esos discípulos son llamados a ser parte de una iglesia, de un equipo, de una familia en la fe. Así que déjanos tus comentarios, por favor. ¿Qué de lo que te compartimos fue de bendición para ti? ¿Qué es lo que te ayuda para cuando tú te juntes con otras personas y discipules en un grupo? Déjanos saber tus comentarios, cómo te está yendo, si alguno de ustedes está cumpliendo con aplicar estos principios de enseñar el discipulado en tu casa, con tus hijos, con un grupo de amigas, con algunas familiares, o quizá con un grupo por Zoom, o por Messenger o por WhatsApp, no sé, alguna manera de discipular. Déjanos saber cómo te está yendo, qué has aprendido, qué ha sido de bendición de los principios que hemos compartido contigo. Y vamos ahora sí a continuar con las asignaturas de esta semana. Las asignaturas que tenemos son leer 1 Corintios capítulo 1 al 5, solamente estos 5 capítulos esta semana. Para continuar, como cristianos tenemos que leer aunque sea un capítulo de la Biblia todos los días, pasar ese tiempo con Dios y aumentar en nuestro conocimiento de Dios, de su palabra, de su sabiduría. Así que lee 1 Corintios capítulo 1 al 5. También recuerda la donación mensual una vez al mes. Sé partícipe con esto que está bendiciendo tu vida. Si tú has encontrado valor en lo que estás recibiendo, sabe que lo que estás recibiendo no es gratis, es algo que cuesta y que ha costado mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, recursos para que esto pueda llegar hasta ti. Sé parte porque es un principio bíblico de reciprocidad y porque es parte para tener tu diploma, tu certificado. Y aún si no estás tomando un certificado, si tú eres de los que fielmente sigue este seminario, por favor, sé parte en seminariobiblicoenlinea.com conforme a lo que Dios pone en tu corazón. Y también hay un reporte evangelístico una vez al mes donde solamente nos informas que
en el reporte en el seminario bíblico en línea.com de que compartiste tu fe con alguien como estudiante, porque esto es importante para no solo crecer en conocimiento, sino también en la aplicación de el servicio a Dios, de la palabra de Dios, a lo que Él nos ha llamado a hacer como sus hijos. Y bueno, vamos a ver ahora el resumen del capítulo 7, ya estamos avanzando casi para terminar el libro, Discipulado que transforma el modelo de Jesús, de Gregory Ogden. Y vamos a ver el capítulo 7, multiplicación a través de las generaciones, algunas notas que hago del capítulo para que te bendigan. Si estás haciendo el diplomado en teología, es requerido la lectura del libro. Ya muchos de ustedes lo terminaron de leer, pero otros están haciendo solo el diplomado en ministerio, y este resumen que hago les ayuda y también nos sirve como un soporte para la clase de discipulado, para entender principios importantes en el hacer discípulos de Cristo de otros. Bueno, ¿cómo lograremos tener seguidores de Jesús plenamente comprometidos? Porque las iglesias están llenas a veces de asistentes, de gente que le toma un proceso a veces de años, el aprender a confiar en Dios, el aprender a caminar en santidad, el aprender a servir y dar y sostener la obra local de su iglesia donde Dios les ha llamado. Y eso toma un proceso de crecimiento. Pero ¿cómo hacemos para formar seguidores de Cristo comprometidos? Y aún más allá de esa pregunta, ¿cómo lograremos tener seguidores de Jesús plenamente comprometidos que además tengan la visión que Cristo nos dejó de ayudar a formar a otros seguidores de Jesús plenamente comprometidos? Y ese es el gran reto. Y el hermano Gregory Ogden tiene años formando grupos de discipulado, de discípulos, es su especialidad, por eso escogí este libro de texto para esta materia. Y dice, el hacer discípulos es trabajar en la vida de un cristiano para que madure espiritualmente y también para que se reproduzca espiritualmente. Exacto. Dios quiere que nos reproduzcamos en otros, que a través de nuestra vida otros vengan a conocer a Cristo y otros también hagan discípulos. La evangelización puede ser vista, nos dice en este capítulo, por adición. O sea, 1 más 1 más 1 más 1, estás añadiendo conforme la gente va convirtiéndose al Señor Jesucristo, pero también puede ser vista el evangelismo por multiplicación. Y la multiplicación sucede cuando sucede el discipulado. Por ejemplo, él habla de 2 personas por año que se van a reproducir el siguiente año, cada una en otras 2 personas que están juntándose, desarrollando disciplinas espirituales, aprendiendo a orar, a caminar con Dios, a leer la Biblia, a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y aquí nos pone un esquema muy interesante, una gráfica, donde se pone, por ejemplo, el año en que comienzan el ministerio, y en un lado tiene el evangelista y en el otro lado tiene la persona que hace discípulos. Entonces dice, supongamos que una persona habla de Cristo a una persona por día que decide confiar en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Y supongamos que los 365 días del año, cada día, claro, es un tremendo evangelista el que hiciera esto, ¿no? Pero cada día alcanza una persona nueva para Cristo. Pero ahí se queda el proceso, no hay un discipulado. Pero la persona que hace discípulos se reúne fielmente con 2 personas todo el año, una vez a la semana, y les discipula, les enseña a orar, a leer la Biblia, a caminar con Dios, a vivir vidas bajo la sabiduría de la guía de Dios, a compartir su fe, ayudar a otros a crecer en su fe. Entonces, al terminar el primer año diríamos, bueno, el evangelista ganó para Cristo a 365 personas, gloria a Dios, y el discipulador solamente 2 personas invirtió su vida. En el segundo año, el evangelista llevaría 730 personas ganadas para Cristo. Sí, claro, esto es algo exagerado, ¿no? Porque sabemos que mucha gente dice que no al evangelio, pero imagínense que una persona por día gana a Cristo. Para eso ya le tuvo que hablar a 10 personas todos los días, o a lo mejor a 3, y una recibió al Señor. Y supongamos que el que hace discípulos en el segundo año ya llevaría 4 personas que les está guiando al Señor. Y luego el tercer año llevaría 8, porque se supone que parte también de esas
personas que él discipuló están aprendiendo a ser discípulos y están compartiendo su fe con otros, están haciendo discípulos. Y el tercer año el evangelista lleva 1,095 personas. El cuarto año el evangelista lleva 1,460 personas que les ha evangelizado. Y el discipulador, el cuarto año, solo tiene 16 cristianos muy sólidos. El quinto año el evangelista tiene 1,825 personas que han escuchado el Señor, que han entregado su vida a Cristo, y la persona que hace discípulos solo lleva 32 personas. Es lento el proceso, ¿no? Ahora veamos esto. El sexto año, el evangelista lleva 2,190 personas, y ahí ustedes pueden ver la gráfica, ¿no? Ya lo interesante es que el séptimo año, la persona que hace discípulos ya lleva 128. El octavo año ya hay empieza a haber una multiplicación porque los discípulos que ha hecho hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Y el octavo año ya hay 256 personas. El noveno año 512 personas. El décimo año 1,000 personas. Qué tremendo sería, ¿no? Que yo no he hecho esto en mi vida. Lo veo y me inspira y digo, wow, de verdad, porque me he dedicado al pastorado, a hacer enseñanzas. Yo no puedo decir que, bueno, a través de las redes sociales, sí, gloria a Dios, cada mes al momento de hacer este video. Esperamos en Dios que después lleguemos a millones, pero cada mes llegamos a 90,000 personas a través de los mensajes, de diferentes mensajes, porque tenemos más de 1,000 mensajes en el canal de Tu Iglesia Vida o de Carlos Andrés Moore. Entonces, cada mes llegamos a más de 90,000 personas. Gloria a Dios por eso, en su gracia que nos permite ser de bendición. Pero personalmente he alcanzado personas para Cristo con el mensaje de salvación, compartiéndoles lo que Dios ha hecho por mi vida y cuánto Dios les ama, y lo he hecho uno a uno. Y sí he visto en mi vida discípulos que hacen discípulos. Dios me ha permitido eso, pero así a esta magnitud de esta gráfica, no, todavía no. Y este libro me inspira para decir, necesito ser más intencional, y también cada vez nos hacemos más grandes de edad. Algún día voy a ser viejo y quizá ese día no está muy lejano porque la vida se va como agua entre las manos y no sabemos siquiera si Dios nos va a permitir vivir. Pero lo importante es que cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando ya seamos viejos, que hayamos reproducido el ministerio en otros. Eso está cercano a mi corazón y quiero hacerlo, y quiero orar que Dios levante hombres de Dios en nuestra iglesia y mujeres de Dios también que sirven al Señor en la iglesia. Pero bueno, aquí vemos que ya para el 12º año, fíjense que las cosas ya se empataron, porque el evangelista lleva 4,380 personas evangelizadas, pero el que hace discípulos al 12º año lleva lo mismo, 4,096 personas, pero hay una diferencia enorme en la calidad, porque los otros solamente escucharon, algunos a lo mejor no permanecieron, pero aquí tenemos 4,000 discípulos sólidos. Y ya el 13º año, vea usted, para cuando llega el 16º año, esto está impresionante, eso es la multiplicación exponencial, el evangelista lleva 5,840 personas evangelizadas, y las personas que hacen discípulos, como han sido, no solo que les hablaron de Cristo y ya, sino que fueron formados como discípulos, que hacen discípulos, habría 65,000 personas. Y bueno, algo así sucedió con la iglesia primitiva, porque cuando Cristo resucitó en el aposento alto en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo cae sobre la vida de la iglesia, había 120 personas en ese aposento alto. Seguramente había mucho más personas que creían en Jesús, pero discípulos sólidos había esos 120. Y ya para cuando el cristianismo es perseguido en 300 años, ya había, me parece, que si no mal recuerdo, alrededor de 6 millones de personas que habían conocido a Jesucristo ya para el siglo IV. Entonces eso fue una multiplicación de discípulos que hacían discípulos. Obviamente es muy difícil obtener esta clase de resultados que estamos viendo aquí. Y dice Gregory Ogden, cuando habla de que él no obtuvo estos resultados, dice: mi fracaso no se debía a que o estaba orando, porque hay gente que dice él, no importa sí importa que tú ores, pero puedes orar y estar haciendo un método que no es efectivo. Entonces dice, mi fracaso no se debía a que no había estado orando, tampoco se debía a que había estado aplicando
el modelo mal, porque sí lo estaba aplicando bien, sino el problema era el modelo en sí mismo. Y él nos quiere platicar en este capítulo de que nos propone un modelo en el que tú te juntas con dos personas para compartir la vida cristiana y que sean formados como discípulos sólidos de Cristo. Entonces dice, ¿cuáles son los obstáculos que impiden la multiplicación de discípulos en nuestras iglesias hoy día? ¿Por qué no dan resultados los modelos de discipulado que hemos usado? Dice, mi problema era que el modelo era difícil de reproducir. El modelo bíblico más común de discipulado al que somos expuestos, pensamos en Pablo y Timoteo. Y escuchamos, todo Pablo tiene que tener un Timoteo y todo Timoteo tiene que tener un Pablo, un mentor que a quien está viendo para crecer en su fe. Un seguidor de Cristo más experimentado forma a otro menos experimentado, un Pablo, un Timoteo. Pablo era mayor, Timoteo era menor. Pablo era maestro, Timoteo era el alumno. Pablo tenía más experiencia, Timoteo al inicio no tenía experiencia. Pablo tenía autoridad sobre Timoteo como su delegado apostólico y no hay nada de malo en este modelo. Lo que el autor quiere proponernos es que no pensemos solo en ese modelo de mentoría como el modelo que define el discipulado, porque si no vamos a estar limitados en hacer discípulos de Cristo. Muy interesante las opiniones que nos da. Dice él cuando escribió este libro, ahorita él ya tiene décadas de experiencia en hacer discípulos, que después de 17 años de experiencia en trabajar en el discipulado en grupos de 3, había concluido que el modelo de discipulado entre dos personas, o sea, de una persona a otra, de un mentor a alguien que es discipulado, tiene limitaciones serias. La persona madura toma la responsabilidad de la persona discipulada. Dice que es así como la mamá pájaro que consigue los gusanos, va a su nido, los pajaritos, sus crías, abren la boca y la mamá pájaro coloca el gusanito en su boca para que se alimenten. Es una relación jerárquica donde el discípulo depende del maestro constantemente. Y bueno, hay lugar para esto, pero el autor Gregory Ogden nos sugiere que esta no va a ser la manera que vamos a poder multiplicar. Este discipulado convierte al que enseña en el centro de atención, porque es como en este caso, en el discipulado yo soy su instructor y ustedes están prestándome atención porque saben que lo que les estoy enseñando es algo muy valioso, que es algo que es palabra de Dios, que son principios que he aprendido en mi vida a través de más de 23 años en este año son 23 años en el ministerio a la hora de grabar este video. Y eso te enseña el servir al Señor y también el estudiar, el equiparte, leer libros y libros, el ir a escuelas, tener una formación teológica formal, académica, una maestría, un doctorado. Son cosas que ustedes consideran que son valiosas, pero sería muy difícil de reproducir lo que yo hago porque no toda la gente tiene 23 años en el ministerio, no toda la gente tiene la bendición de gracia de Dios de poder equiparse en una escuela. Entonces, por eso estamos haciendo lo que hacemos con este seminario, para poder llegar a personas que de otra manera no tendrían la forma de equiparse. Este es una súper herramienta, una súper bendición que Dios provee para muchos, por eso aprovéchala, porque te estoy llevando un seminario que me ha tomado años a mí equiparme y te lo estoy reduciendo para que abocados lo recibas y Dios te ayude en tu vida para ser equipado y para ser un instrumento útil en sus manos. Pero es un seminario que haces a tu tiempo, desde tu casa. No estás obligado con un costo fijo como muchos seminarios que te piden una colegiatura. Es cada uno conforme Dios propuso en su corazón, valorando lo que recibes, siendo parte, porque eso te va a hacer responsable en hacerlo, porque valoramos lo que nos cuesta. Cuando no nos cuesta, a veces vemos la clase, a veces no. Cuando no sentimos el sentido de responsabilidad de hacerlo y terminarlo. Entonces, el discipulado de mentoría de Pablo a Timoteo convierte al que enseña en el centro de atención y es algo que no es reproducible. Esperamos perfección espiritual en el que enseña y no es fácilmente reproducible porque Dios ha enseñado a esa persona a través de los años. Y también en el discipulado podemos ser más vulnerables y decir, hermano, yo estoy batallando en esto en mi vida. En esta temporada de mi vida me azotó la duda o pasé por un momento de depresión
o pasé por una sacudida en mi fe porque pasó esto en mi vida y yo preguntaba por qué Dios permite esto. Te estoy dando un ejemplo de que en un discipulado que no es tan jerárquico existe esa confianza de ser transparentes, reales y decir Dios, sin duda Dios ha sido fiel, pero en mi vida yo tampoco siempre tengo toda la fortaleza o soy perfecto. Dios ha trabajado en su gracia conmigo. Entonces la jerarquía puede convertirse en una codependencia que esperas que la otra persona te dé todo y nunca haces nada tú, nunca das, solo recibes. Entonces no se vuelve reproducible. Es difícil que el que está enseñando llegue a verse como capaz de, que el que está siendo enseñado llegue a verse como capaz de dar, pues se crea la dinámica y el hábito de recibir. Y pocos rompen esa dinámica de tener la iniciativa de ir y enseñar y discipular a otros. Es difícil que el que está siendo enseñado. Esto limita el intercambio y el diálogo. Se limita a las fortalezas de la persona que enseña el discipulado y las debilidades del que enseña. Entonces, lo que él está sugiriendo es que en un grupo de 3 personas hay más personas que pueden compartir lo que están aprendiendo, lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y eso yo lo veo como pastor cuando me reúno con nuestros líderes en grupos de vida, porque compartimos experiencias de vida. ¿De qué manera este pasaje bíblico se apega a tu vida? ¿Alguna vez le creíste a Dios en una situación difícil en tu vida, en donde sacrificaste cosas para hacer lo correcto, aunque no era fácil, y viste que Dios te recompensó? Y empiezan a compartir en el grupo de vida y en la célula, y cada cosa que los hermanos comparten edifica y bendice nuestra vida. Y no escuchan solamente la voz del pastor, sino la voz del caminar con Cristo de los que son parte del grupo. Entonces dice que si solamente tienes una relación de mentor de uno hacia otro, limita el intercambio de experiencias, de descubrimientos, y limita el diálogo. Se limita solamente a la persona que está enseñando, a sus fortalezas y debilidades. Pero si otros están participando, vemos las fortalezas de otros y nos edificamos mutuamente o entre la gente que está en el grupo de discipulado. Entonces, el autor propone un modelo no jerárquico que ve el proceso de discipulado como un viaje juntos entre hermanos y amigos en Cristo. Muy interesante porque quiere motivarnos a la multiplicación. El modelo jerárquico produce dependencia o codependencia. El modelo menos jerárquico anima a los que son parte, a la gente, a tomar iniciativa de ellos también a ser discípulos. La persona que dirige se asegura de que el grupo cumpla con los objetivos que se han propuesto. Hey, ¿cómo vamos, hermanos, en leer la palabra de Dios? ¿Qué les impactó del libro de Primera de Pedro que leímos esta semana? Ay, a mí me bendijo tanto el capítulo 5, que nos habla que echemos nuestras cargas sobre el Señor, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Qué hermoso, hermano. ¿Cómo fue su tiempo de oración? Bueno, esta semana pude tener ese tiempo con el Señor. De verdad me ayudó mucho. Le pude compartir de Cristo a un compañero de trabajo. Empezamos a platicar y hay una persona que sí dirige, que se cumplan los objetivos y guía, pero es menos jerárquico porque es un grupo de 3 personas en vez de un mentor sobre alguien que es mentoreado. El autor probó con grupos de 1 a 1, con grupos de 10 personas como una célula y grupos de 3 personas. Y lo que él ha descubierto en 17 años de hacer esto es que el grupo de 3 personas es el que ve con mayor potencial de transformación. Y dice que a veces permite 4 o 5 personas, pero lo ideal es 3 o 4 personas en ese grupo de discipulado. El de 3 lo recomienda ampliamente. Esta es la postura de discipulado de este autor. Hay menos presión, dice, cuando hay un grupo de 3 que cuando hay un grupo de solo 2 personas. Y hay una participación más natural, se vuelve menos jerárquico y más relacional. Se pasa del diálogo al intercambio dinámico de experiencias de vida cristiana en el grupo. Se pasa de una sabiduría limitada, porque solo es el que está al frente el que comparte, a una sabiduría más amplia, porque todo el grupo participa.
En Proverbios 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Y esto lo cita porque no es lo mismo solo oír una persona que los tres estén participando. Hay lugar para el modelo 1 a 1, hay lugar para el modelo de Pablo a Timoteo, pero es menos reproducible que el modelo de un grupo con 3 personas. Esto se le llama ser un mentor, una persona que acoge bajo su guianza a otra persona y ora por esa persona, la guía. Yo he hecho eso con personas y también he hecho esto con grupos de 3 o 4. Y sí es verdad que los grupos de 3 a 5 personas son muy, muy útiles cuando estás formando personas. El mentor puede ser un consejero espiritual, alguien que da formación a otro en habilidades concretas, o un promotor que ayuda a alguien a crecer en el rol que esa persona hace con excelencia para que llegue a ser como su mentor. En este caso, por ejemplo, yo como pastor, si me junto con un hermano en Cristo y le enseño cómo hacer bodas, cómo hacer funerales, cómo preparar un mensaje, cómo liderar al grupo de líderes, qué cosas tenemos que prestar atención como pastores para tener una iglesia que camina en integridad, agradando a Dios y de forma sana, es como que yo inyecto mi vida, mi experiencia en alguien que estoy preparando para ser o mi sucesor o para aprender a pastorear otra iglesia. Y eso hay lugar para esto, se necesita esto, pero el autor lo que nos está desafiando es que pensemos en la multiplicación, en el sentido de juntarnos en grupos de 3, que no solamente les enseñamos oración, lectura de la Biblia, sino les enseñamos a experimentar ese discipulado para que ellos vayan, se junten con otras 3 personas y multipliquen después lo que vieron y lo que vivieron en esa experiencia, en ese año que estuvimos juntos. Muy interesante. Pero con el grupo que propone el autor se pasa de la adición a la multiplicación. Y bueno, este es el tema que vimos. Hoy vimos la importancia de la iglesia y vimos también el 7º capítulo del libro del libro de El modelo de Jesús de hacer discípulos. Así que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Déjame tus comentarios, qué te impactó, qué te ayudó, qué te gustó. Si no te has suscrito a mi canal de Carlos Andrés Moore, suscríbete, pone la campana de notificaciones. Por favor, recomienda mi canal con otros para que otros puedan también recibir material que es valioso, que hay muy poco de lo que damos. La verdad que lo que damos en Iglesia Vida, estudios bíblicos para niños, las predicaciones, el material del seminario, las enseñanzas, son recursos útiles al reino de Dios, valiosos, que no hay en muchos lugares. Recursos de esa calidad. Lo digo porque eso es lo que mucha gente nos ha dicho y porque valoro el equipo que tenemos y lo que Dios en su gracia nos permite poder ofrecer a otros para que otros crezcan en la fe. Se trata de Cristo, no se trata de nosotros, pero Dios en su gracia nos permite llevar estos materiales, estas enseñanzas que son de utilidad para equipar a otras iglesias, bendecir a otros hermanos y que mucha gente sea bendecida para que tengamos iglesias sanas, con líderes bien preparados al frente, con miembros de las iglesias sanos, que amamos al Señor, que hacemos discípulos de Cristo. Déjame tus comentarios de cómo te bendijo este programa. Siempre regálame un like, por favor, a todos los videos, compártelos. Y bueno, cualquier información que quieras, ve a seminariobíblicoenlinea.com, ahí dice contacto y ahí me puedes escribir y dejarme tus preguntas. Estoy para servirte, respondo una cantidad enorme de mensajes todos los días. Y mi propósito es ayudar, para eso estamos, somos siervos de Dios, solamente que en su gracia el Señor nos ha llamado y estamos para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y sigue adelante en tu fe, sigue adelante haciendo discípulos de Cristo. Estamos en contacto.